el primer caso lo va a presentar Juan Pablo Monteros Albi, que es residente de tercer año de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, y este es un caso de eclabium. Así que adelante, Juan Pablo, respetamos los 10 minutos. Luis Fernández Miranda va a ser el encargado de avisar si nos pasamos en tiempo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Sabino. Buenas tardes a todos. Yo soy Juan Pablo Monteros Albi, como dijo, residente de tercer año de tocoginecología del Hospital Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de la provincia de Tucumán. Muchas gracias por hacernos parte de las presentaciones de la jornada, bueno, junto con la doctora Randazzo, médica genetista, la doctora Canter, ecografista, el doctor Papalardo, tocoginecólogo, y el servicio de neonatología, donde participó el doctor Gordillo, la doctora Rojas y la doctora Rocha. Queríamos compartirle un caso clínico poco prevalente, en donde el diagnóstico prenatal exclusivamente ecográfico y sin antecedentes del mismo fue reportado en el mundo 5 veces, ¿bien? En el cual logramos de manera temprana asesorar a la paciente y a su pareja sobre el pronóstico perinatal de su hija. La paciente ingresa a nuestro hospital en el mes de noviembre del año pasado, desde el Hospital Regional de Concepción, un hospital que se encuentra a 50 kilómetros de la capital. Se trataba de una paciente de 30 años, con una cesárea anterior, el hijo previo sano, sin antecedentes de relevancias, no consanguíneos. Se trataba de un embarazo planeado, sin teraptógenos, en el cual este, el screening prenatal, tanto de los marcadores de aneuploidía como la ecografía de morfológica, eran normales. La paciente fue derivada al servicio de salud fetal por presentar una ecografía en la semana 25 que informaba edema celular subcutáneo generalizado, mínima citis, micrognatia, labios evertidos, eclabium, anomalías en ambos miembros. Se deriva a la paciente a los distintos miembros de salud fetal, integrados por médicos tocoginecólogos, genetistas, neonatólogos, ecografistas y de salud mental. A las 29 semanas llega a nuestra institución, donde nosotros le hicimos las ecografías. No sé si está la doctora Canter para explicar un Sí, poquito. aquí estoy, ¿me escucha? Se escucha muy bien. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Buenas noches. Bueno, como decía Juan Pablo, la paciente llega a nuestro servicio en la semana 27 por anomalías faciales y edema del tejido celular subcutáneo. Y nosotros lo que vimos fueron algunas dismorfias faciales, como ser retrognatia. Si bien el hueso nasal estaba presente, no podíamos visualizar las narinas. La punta de la nariz se encontraba como engrosada y caída y tapaba los orificios nasales. En esta foto vemos el perfil característico con la lengua afuera. Cuando la quieres pasar, Sí. ese es un pequeño video en el que nos llamaba poderosamente la atención el tamaño de la boca, y nosotros describimos en un primer momento como labios finos o ausentes, con macroglosia. Luego le pusimos nombre propio como ectolabio. Lo más llamativo de la ecografía, sin embargo, eran dos imágenes exofíticas a ambos lados de la nariz, por fuera de las órbitas. No coincidía con las órbitas, por eso nos cuesta el diagnóstico. Pensábamos que era edema de los párpados superiores. Si quieres volver a poner el video. Sí. Ahí se ve el perfil, el hueso de la nariz, que si bien estaba presente, nos daba la impresión de que la nariz era chica, caída, con el mentón hacia atrás, una boca prominente con labios finos y la lengua generalmente afuera. Bueno, veíamos esas dos formaciones exofíticas que nos parecían los párpados edematizados. Con el correr del tiempo, estas anomalías se van manifestando cada vez más severas. Veíamos engrosamiento, nosotros le llamábamos engrosamiento del celular subcutáneo. Después pudimos nombrarlo como engrosamiento de la piel más que del celular subcutáneo. Ese es un intento de hacerle una 5D, el perfil donde se ve el párpado superior llamativamente grande y exofítico.
ectropion, ¿sí? Bueno, esas son las fotos del ectropion, de la boca, del ectolabio y de la lengua asomando, siempre macroglosia y por fuera de la boca. Además, la paciente tenía una restricción de crecimiento, estaba en un percentilo 7. La ve la genetista, Sí, bueno, reevalúa ahora la me lo... ecografía, la doctora Randazzo. Otra Sí, cosa que no hemos nombrado son los miembros. Los miembros, nosotros lo describimos como manos en garra porque nunca hemos visto la mano abierta y los pies, los dedos siempre estaban juntos y contracturados, ¿sí? Con tejidos blandos redundantes. Creo que hay bueno, más fotos de la ex. no sé si, creo que después vienen más fotos, no sé si después las querés describir, porque No, dale, ahora dale vos. digo. Bueno, la paciente viene a consulta de asesoramiento genético con el informe de estas imágenes. La realidad era que era bastante desconcertante, no uno pensar cuando lee el informe. Entonces me acerqué al consultorio de la doctora Canter y lo vimos juntas. Y realmente la cara a mí me hizo acordar, remedaba a lo que era lo que yo había visto en los libros sobre ictiosis arlequín, porque nunca había tenido la posibilidad de ver ni un recién nacido ni un feto con ictiosis arlequín, pero la cara era significativamente parecida a lo que yo había visto en los libros. Entonces ahí lo que hicimos con la doctora Canter es empezar a buscar más cosas de lo que se ve en la ictiosis arlequín, entonces fuimos a mirar la piel, que al principio se la veía engrosada, pero lo que queríamos buscar era ver si encontrábamos las grietas típicas de la ictiosis arlequín, y esto de las manos en flexión, los dedos de las manos en flexión y los dedos de los pies. No sé si querés pasar, Juan, la próxima y que Ceci siga describiendo. Está Esta muteado. es una foto del dorso fetal. Se ve el líquido particulado, todos eran elementos de descamación, nosotros asumimos que eran de elementos de descamación de la piel, y ahí en el tegumento se empiezan a ver cómo se forman las escamas. A medida Sí, que la gestación avanza, esto es más llamativo. Bueno, este es el pie, el perfil del pie, y siempre los dedos contractura flexionados, en ningún momento los ha estirado. Las manos igual, dedos cerrados, mano cerrada con dedos superpuestos siempre. Bien, sí, en la bibliografía, sí, perdón, esta pasala si querés y volver para atrás en la del asesoramiento, bien. que la verdad que con estas imágenes nosotros ya teníamos la cara típica con el eclabium, los párpados evertidos, el ectropion, la nariz plana y las lesiones en piel que se veían estas escamas y las grietas. Pudimos ver claramente las grietas en toda la piel, las manos en flexión, al igual que los dedos de los pies. Y esta imagen del líquido amniótico se la describe como en copo de nieve, porque son partículas bien gruesas, no es como un líquido amniótico particulado por otra causa, sino que son partículas bien hiperecogénicas y bien densas y gruesas. Con estos hallazgos, sin malformaciones estructurales cardíacas internas o cardíacas o de otros órganos, la verdad es que nuestro diagnóstico presuntivo prenatal fue el de ictiosis arlequín. Así que le hicimos el asesoramiento a la paciente sobre el pronóstico, que era nuestro diagnóstico, que la única forma de confirmarlo era por medio de una punción y hacer el estudio molecular, pero estamos en un hospital público donde es un medio donde los pacientes tienen bajo acceso económico, entonces no lo hicimos, pero nosotros esperábamos a que nazca el bebé con este diagnóstico, tanto el hospital, la neonatología, como la paciente y su pareja. Te dejo, Juan. Bien, muchas gracias. Bueno, para que nos quede a nosotros una idea de la patología, la ictiosis Arlequín es una enfermedad autosómica recesiva, extremadamente rara con incidencia de 1 en 1 millón de nacimientos. Afecta al gen ABCA12 de las ictiosis, es el subtipo más grave. Bien, las mutaciones del gen van a provocar un engrosamiento de la piel, como ya ha dicho la doctora, de la capa de la queratina de la piel en el estrato córneo, es decir, va a producir una hiperkeratosis. Además, bueno, estas placas engrosadas
que parecen armaduras y que dan la apariencia de escamas afectan al recién nacido produciendo deshidratación, trastornos electrolíticos e infecciones debido al compromiso de la barrera de la protección de la piel. Bien, la paciente, siguiendo con la evolución del control prenatal de la paciente por parte del Servicio de Salud Fetal, a las 33 semanas se observa polidramios en la ecografía con un abdomen a tensión y se evaluó la posibilidad de realizar un amniodrenaje. La paciente rechaza el procedimiento. A la semana siguiente, en la semana 34, cursa una ruptura prematura de membrana donde se realiza la maduración pulmonar, la neuroprotección y el tratamiento antibiótico. Y se finaliza el embarazo a las 48 horas después. Bien, no sé si está ahí la doctora Rojas. Sí, hola, ¿cómo están? Estamos en tiempo. Bueno, les comento más que nada la evolución del paciente en neonatología. Como habíamos dicho, este paciente nace por fetopatía por una cesárea por bolsa rota, nace vigoroso con un buen Apgar, se evidencia a simple vista a nivel fenotípico la fetopatía, fenotípicamente compatible con lo que sería la ictiosis de Arlequín. Este paciente se interna en neonatología, se instauran más que nada medidas de limitación de esfuerzo terapéutico. El paciente se lo apoya con oxígeno, con un halo, con una FIO de 30 durante 3 días. Se le toman cultivos más que nada por el antecedente de la madre y se lo medica con antibióticos. Y en cuanto a la parte dermatológica, sí pudimos observar claramente las placas hiperqueratóxicas gruesas, el eclabion, ectropion y todo lo que habíamos descrito en el fenotipo del paciente. Se hace la consulta con genética, no se decide otra acción con este paciente y más que nada se hace la limitación, como había dicho, del esfuerzo terapéutico. El paciente se trata con morfina y paracetamol y a las 72 horas se produce el óbito del mismo. Bien, concluyendo, la ictiosis de Arlequín es una enfermedad poco frecuente, con bajo índice de sospecha prenatal. Habíamos dicho que se encontraron solo 5 casos de bibliografía, en el cual el diagnóstico fue exclusivamente ecográfico y sin antecedentes. El diagnóstico en sí es difícil fundamentalmente por el alto índice de sospecha, pero permitió el asesoramiento oportuno durante el embarazo sobre el pronóstico de la patología. Bien, muchísimas gracias. Bueno, excelente, gracias la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán. Son miembros de la red argentina como hospital público por el caso que creo que es impactante, ¿no? Así que seguramente esto para todos los que están viendo se van a quedar con alguna enseñanza ya con el solo hecho de haber visto estas imágenes. Abrimos los comentarios inicialmente para los discutidores. Horacio Aiello, Silvina Cisterna, Claudia Canizaro. Bueno, rápido, muy bueno el caso, muy bien documentado, una cosa tan rara. Y felicitaciones porque una de las cosas que no me quedaba claro cuando leía el PowerPoint era si tenía el diagnóstico prenatal. Y bueno, en la presentación quedó claro que la verdad que hacer este diagnóstico prenatal por ecografía es difícil, así que muy bien. Nada más que para mejorar la presentación, yo diría que faltaría un árbol genealógico, aunque no haya consanguinidad. Hay un comentario que me parece apropiado por ahí: ¿por qué neuroprotección a las 34 semanas? Y la otra pregunta es si el hospital no tiene posibilidad de hacer un banco de ADN, porque por ahí, digo, si tenemos la posibilidad de guardar ADN, porque no sé si la paciente fue asesorada en cuanto al riesgo de recurrencia, y justamente si tiene bajos recursos, si no es de Tucumán o no es de la maternidad, esto puede repetirse. Felicitaciones de nuevo por el caso. Gracias, Horacio. Sí, la paciente fue asesorada en su momento con el riesgo de recurrencia del 25%, obviamente empírico, teórico, porque no teníamos el análisis de los padres. Después volvió a los 3 meses, ella sola, el padre no vino mucho, porque quería obviamente volver a preguntar, porque su idea era volver a tener otro hijo, y les asesoramos, les preguntamos que lo ideal sería que se estudien ellos. Por cuestiones económicas decidieron no hacerlo. Y saben que el riesgo ante un futuro embarazo es del 25%. En la maternidad no tenemos laboratorio ni de citogenética. Nosotros las muestras de punciones hacemos de líquido amniótico y las enviamos a Buenos Aires.
Así que banco de ADN sería algo medio complicado, ya que todavía no tenemos ni citogenética. La idea, bueno, es tratar de empezar y ver si podemos conseguir hacer algo un poco más a nivel de laboratorio molecular en la maternidad, pero por ahora no tenemos esa posibilidad. Gracias, Horacio, Marianela. ¿Algún otro comentario? Silvina, Yo quería Clau. hacerles una pregunta. ¿Qué tal? Ah, perdón. Dale, Silvina, No, sí. simplemente, bueno, lo mismo, felicitaciones por el caso, muy interesante. Quería saber si había surgido algún diagnóstico diferencial, eh, sobre todo frente al hallazgo de Clavium. Juan, ¿querés hablar vos o querés que hable yo? Sí, sí, hola, ¿cómo está? Muchas gracias. En realidad no, principalmente por las características típicas que tenían esas lesiones que aparecían de piel. Apenas las vimos, realmente, sí, como dice la doctora, nos remoró directamente a la ictiosis Harlequín. Este, Habíamos buscado algunos casos si eran parecidos a eso, habíamos encontrado eso, se veían las imágenes casi idénticas a lo que hemos visto nosotros y realmente el diagnóstico había sido muy, muy claro para nosotros en ese momento. Yo, Gracias. no sé, Sabino, si puedo hacer una consulta. Primero, bueno, felicitarlos por la presentación. Coincido casi con todas las cuestiones que comentaba Horacio. Una de las cosas que sí no entendí del todo es si estaban tan seguros de que era esta forma de ictiocitosis tan grave, y si la madre y el padre tenían claro el pronóstico del bebé al punto que la mamá se negó a hacer una punción y demás. ¿Por qué hicieron maduración, neuroprotección? Inclusive ahí había una pregunta que por qué a las 34 semanas, no sé si hay alguien más del equipo de NEO, pero bueno, un poco como que me pareció un poco contradictorio el tema de pensando, teniendo bastante certeza del diagnóstico y del mal pronóstico que tenía el bebé, como que se actuó un poco en contraposición con esto, con el tema de la neuroprotección, de la maduración pulmonar y todo esto. Esa era mi consulta. Juan, ¿querés responder o querés que responda? Sí, principalmente, o sea, la paciente había sido asesorada por parte de todo el servicio de salud fetal, incluido el servicio de salud mental. Se le acompañó en todo este proceso a la paciente también durante todo el control prenatal. Este, y básicamente la paciente quería seguir con su embarazo sabiendo cuál era el pronóstico, pero bueno, de alguna manera su salud mental la ayudaba a procesar todo este paso durante el embarazo hasta el momento del nacimiento, tomándolo, bueno, como teniendo un hijo adentro suyo, queriendo en el momento que estaba durante el embarazo hasta el momento de la finalización. Por eso mismo nosotros, cuando surgen, tanto en sala de partos, que fue cuando viene a la guardia, este, se leyó en la historia clínica todo lo intervenido por parte del Servicio de Salud Mental. Entonces, se tomó la conducta de iniciar la maduración pulmonar. Habían sido, en realidad no eran 34 semanas justo, sino que eran 33 semanas 5. Entonces se decidió también la neuroprotección, sin saber cuándo iba a ser el momento de la finalización, en realidad. O sea, Sí, la lo paciente. último que digo, no quedó claro si quería seguir adelante o quería limitación del esfuerzo terapéutico. La familia, eso no quedó claro en la consulta prenatal. A eso me En refería. el embarazo ellos, yo digo ellos, pero en realidad venía la madre con la abuela del bebé. Ella siempre quiso seguir con su embarazo, ella siempre fue consciente del mal pronóstico y sabía el mal pronóstico de su bebé, pero ella quería hacer todo por su bebé, de alguna manera. O sea, ella era consciente y ella sabía que lo más probable era que se muera en los primeros días de vida. Pero aún así, ella siempre quiso cuidar a ese embarazo. Entonces, de alguna manera creo que todo ese esfuerzo tuvo que ver con eso.
Y si bien nosotros estábamos seguros del diagnóstico, sabemos que era como bastante arriesgado este diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces dejábamos ese porcentaje mínimo de duda de que pueda llegar a ser otra cosa, por más que nosotros estábamos 99% convencidos de que era eso. Tan es así que la paciente, esto es anecdótico, pero a los 3 meses, cuando vuelve para una consulta para ver el riesgo en un próximo embarazo, ella me pidió fotos de su bebé, ¿no? Y realmente para mí fue una de los bebés que más me impresionó. Y ella dijo, para mí mi beba era hermosa, así que doctora, por favor, me puede pasar si usted tiene fotos de mi beba. Entonces yo le pasé las fotos. Entonces, si bien nosotros teníamos bien en claro cuál iba a ser el pronóstico, para esa mamá era su bebé y ella quería y tenía las últimas esperanzas y quería que se haga todo como en cualquier otro embarazo. La verdad que, Claro, sí, Incluso, disculpe, ¿no? En el servicio de neonatología, los primeros días también fue abordada por psicología y por el servicio de cuidados paliativos, en donde se le informó a la mamá el pronóstico de la bebé, por más que ya venía con las consultas en el con salud fetal. un aporte. Las medidas de corticoide, de neuroprotección, son porque si bien nosotros teníamos alta certeza, alta sospecha diagnóstica, no es un diagnóstico definitivo, no teníamos ninguna prueba molecular que confirme la ictiosis Harlequín. O sea, hay una mínima posibilidad de que sea otra cosa y bueno, no le queríamos quitar esa ¿Y posibilidad. usan sulfato de magnesio de la semana 34? Y eso te tendría que contestar a alguien que esté haciendo obstetricia, pero sí, no tenía la semana 34 todavía y les hacen neuroprotección. Fue un tratamiento más bien compasivo, ¿no? Sí, sí. Ujú. la verdad que el grado de afectación del bebé es muy típico, a pesar de que no lo ves nunca. Las imágenes son tan claras que te llevan a lo que vos ves en los libros. Inclusive me llamó la atención hasta esa foto del pie en el cual tenés un engrosamiento muy marcado de la dermis, sin escamas, y cuando ves el bebé postnatal es exactamente lo que tenía. O sea que tenés una muy buena correlación entre las imágenes prenatales y lo que se observaba postnatalmente. Así que yo creo que está bien tomada la decisión, la paciente tiene su autonomía y decide qué quiere hacer en base a las circunstancias, se le explica todo y bueno, ella decide que se haga todo lo posible y yo creo que en eso hay que acompañarla. Pero felicitaciones, muy lindo y muy buenas imágenes. Ahí, Gracias. perdón, Gracias. Alejandro Olmos que comenta que la neuroprotección es hasta la semana 31,6. Bueno, ya estamos en tiempo, así que si alguien quiere hacer algún otro comentario. Mario, sí, dale. Creo que no te escuchamos, Mario, ¿eh? No estás muteado, pero no se te escucha. No, no se escucha. Recién cuando no tenía los auriculares sí te escuchamos, ¿eh? A ver, desconectate. No, no te escuchamos ahí, ¿eh? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguien más que quiera opinar? El Yo quiero hacer micrófono está una, abierto, tenemos un minuto, ¿eh? yo Ahí quiero hacer, está ¿puedo Mike. hacer una, Sí, Mike, ¿puedo Jorge hacer una Hammer, pregunta, sí. Sabino? Dale, Mike, vamos. Ante todo, buenas tardes y lo felicito buenas noches a la gente que ha presentado. Yo nunca tuve oportunidad de ver una ictiosis. ¿Qué es lo más temprano, los que han visto, los que han repasado el tema, qué es lo más temprano que uno puede hacer de este diagnóstico? ¿Qué edad gestacional Diagnóstico, temprana uno puede hacer diagnóstico, este diagnóstico? O diagnóstico sospechar. que sería todo es tercer trimestre. No, diagnóstico no, o sospecha diagnóstica, sí. Sospecha empieza a aparecer, pero no es sospecha diagnóstica. Empieza a llamar la atención a partir después de la semana 20, edema, como que uno ve edema subcutáneo generalizado, porque todavía no se forman las escamas. Eso es lo que primero empieza a aparecer. Y la cara todavía no se afecta, porque esas lesiones de los ojos y de la boca es como una especie que tironea la piel y hace que la boca le quede como esa boca de pez tan típica y que los labios se viertan al igual que los ojos. Y eso empieza a pasar a Entiendo. medida que la piel se va haciendo cada vez más gruesa y aparecen las escamas y estas lesiones en los ojos y en la boca. Y eso aparece después de la semana 24, 25, ya empiezan a aparecer las lesiones en la cara y después en la piel un poquito más tarde. Pero es más que nada
Fines de segundo, principio de tercer trimestre. Gracias. Entiendo. Mario, a ver. Ahí estás, Gracias. dale. No, no se te escucha nada, Mario. No, perdón, no te escuchamos. Bueno, creo Mientras que el hago un caso, comentario, a ver ahí. Sí, dale. para simplemente, a mí lo que me llamó la atención de este caso es justamente, bueno, el título, ¿no? El eclavium como dato, eh, digamos, de color del hallazgo ecográfico y buscando diagnósticos diferenciales prenatales. Cuando uno ve un eclavium, la realidad es que no hay mucho que surja como diagnóstico diferencial. Está la ictiosis arlequín, lo encontré descrito en el síndrome de Neulaxova, que también es una enfermedad rarísima de herencia autosómica recesiva. Tiene otros rasgos fenotípicos distintos a la ictiosis arlequín que podrían ser, digamos, útiles para hacer el diagnóstico diferencial prenatal y postnatal, pero es bastante único, ¿no? Sí, creo. Quisiera Dale, sí, perdón, un dale, comentario Horacio. sobre la pregunta que hizo Mike es apropiada porque la paciente no tiene diagnóstico molecular. Entonces, nos preguntaríamos nosotros cuándo podríamos hacer un diagnóstico si apareciera de nuevo la paciente embarazada. Y el problema es que hay una alteración en una proteína que transporta los lípidos de la piel. Y la piel hasta la semana 22, 23 no se queratiniza. Entonces, es poco probable que veamos signos ecográficos antes. Pero en esta paciente en particular, habría que hacer un scan precoz y después seguirla ahí una vez por semana, a ver, entre las 20 y las 24 semanas habría que mirarla muy seguida si llega a aparecer nuevamente embarazada. Tal cual. Excelente los aportes. Mario, perdón, no te escuchamos. No sé si no tendrás que salir y volver a entrar, quizá. Pasemos. Bueno, sí, un poco la idea de esta del... No te escuchamos, Mario, ¿eh? No está saliendo para nada tu voz. Un poco la idea incluso del título, Silvina, era que, aunque sea de lo que quede de toda esta discusión del caso, que estuvo excelente y que volvemos todos a felicitarlos, es que quede la asociación de estos signos ecográficos típicos, tardíos, ya sabemos que aparecen más bien tardíos, eh, con la ictiosis, y en este caso, exactamente como dijo José, lo que se veía en la ecografía después era la imagen que ellos captaron en el postnatal. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cosa, pero tenemos que ya por tiempo pasar al siguiente caso. Vamos, Mario, creo que si no podés te desconectás y volver a conectarte a ver si podemos, si podemos escucharte. Vamos a pasar directamente ya al segundo caso de estos tres que vamos a presentar hoy. El segundo caso lo va a presentar Cristian Talavera, es un residente de cuarto año de diagnóstico por imágenes del Hospital Materno Neonatal de Posadas, en Misiones, y es un caso de megavejiga. Así que si podés compartir. Hola, buenas noches. Sí, ahí comparto. Ah, les vamos, por favor, le vamos pidiendo que hagan preguntas en el chat, así las tenemos para discutirlas una vez que termine la presentación. Adelante. Bien, buenos días. Yo soy el doctor Talavera Cristian. Vamos a presentar este caso junto con la doctora Canteros Andrea, que es médica obstetra de la Unidad de Medicina Fetal, y con la doctora Hayes María Eugenia, que es médica genetista del hospital. Bien, estamos ante una paciente de 27 años, sana, primigesta, que ingresa a la unidad de medicina fetal a partir de una eco realizada en la semana 17, sin haberse realizado un screening de la semana 11-14 ni cálculo de riesgo. Bien, a la izquierda podemos observar los hallazgos iniciales en los cuales veíamos un feto de 17 semanas con una vejiga aumentada de tamaño, más o menos de 61 por 65 milímetros. Entonces ahí concluimos el diagnóstico de megavejiga. También veíamos que estaba asociado a anidramnios, lo cual condicionaba una valoración dificultosa del resto de las partes fetales, digamos. Después, evolutivamente, acá a la derecha vemos una ecografía, más o menos 3 semanas después le hacemos la siguiente, en la cual la megavejiga persistía. Veíamos una pared abdominal notoriamente adelgazada,
Y al intentar evaluar los riñones, era muy dificultoso por la vejiga, digamos, pero nos llamaba la atención la ecogenicidad, sobre todo de lo que es esta imagen del riñón derecho. Además, en esta ecografía ya pudimos determinar que el feto era de sexo masculino. Bien, ante los hallazgos, nuestros diagnósticos diferenciales que nos planteábamos era una patología obstructiva versus el síndrome de Prumm-Bell. Bien, la patología obstructiva uretral por barba de uretra posterior es la causa más frecuente en el sexo masculino. Lo que teníamos para esta patología era una dilatación ureteral hidronefrosis, que lo vamos a ver más adelante. Teníamos también aumento de la ecogenicidad del parénquima renal y el fenotipo masculino. Lo que no teníamos, perdón, también teníamos anidramnios y oligoamnios. Lo que no teníamos era el signo de la cerradura, la pared vesical engrosada, dilatación de la uretra más allá de la porción proximal y un cambio en la morfología peneal. Después también teníamos el otro que era el síndrome de Eagle-Barrett, que antes también se lo conocía como el síndrome de Prumm-Belly. Fue la otra sospecha que cursa con ausencia de músculos abdominales, anomalías del tracto urinario y criptorquidia. Lo que teníamos para esta patología era una pared abdominal adelgazada y un aumento de la circunferencia abdominal. Bien, en las ecografías posteriores podemos ver que el feto comenzó a evolucionar con un líquido normal y la vejiga de repente se normalizó su tamaño. Acá en la imagen podemos ver un bolsillo de líquido aceptable y una vejiga que disminuyó considerablemente su tamaño sin signos de ascitis, digamos. Evolutivamente, el líquido amniótico siguió siendo normal, como vemos acá, y los riñones tenían un parénquima ecogénico, ¿sí? También tenían una dilatación pielocalicial moderada y, por ejemplo, en su momento no nos dimos cuenta, pero acá nos llamaba la atención la ecogenicidad de las asas intestinales. Ahora voy a presentar la doctora Canteros. Buenas noches. Voy a comentar la evolución obstétrica de la paciente. La paciente que fue derivada de una localidad que se llama Candelaria, que queda cerca de Posadas. Ingresó a la unidad de medicina fetal, se le hizo toda una evaluación multidisciplinaria. Fue evaluada por la médica genetista, la doctora Hayes, quien indicó el estudio citogenético. Se realizó una biopsia de vellosidades coriales. En ese momento, cuando ingresó, tenía 17 semanas y estaba con un oligoamnio severo. Entonces, lo más factible fue hacerle las vellosidades coriales. Se obtuvo un resultado de 46 cromosomas con complemento XY. También se le realizó un ecocardiograma fetal a las 24 semanas, donde no se evidenciaba ninguna alteración a nivel estructural, tenía buena función ventricular, tenía una bradicardia sinusal, pero se mantuvo bien en su evolución. La paciente también presentó hipertensión gestacional, que fue medicada con metildopa, no desarrolló preeclampsia, tenía una proteinuria de 0,23. Como pueden ver en la curva de crecimiento que se le hizo, que se tomó como parámetro el perímetro craniano, no el perímetro abdominal. Hizo una restricción de crecimiento en la última etapa. Su última ecografía tenía un percentilo 5 con 2,80 kg, con un oligoamnios que estaba moderado en ese momento en la última ecografía. Y cuando ingresa al servicio el 10 de septiembre con 35, 36 semanas, ingresa con una rotura espontánea de membrana, con una amenaza de parto pretérmino con 3 centímetros, y en 5 horas, en ese mismo momento, evoluciona a un trabajo de parto espontáneo, donde se coloca la protección, la medicación que hacemos para profilaxis de estreptococo, y se obtiene un recién nacido vivo masculino, 36 semanas, 2,4 kg con un Apgar 8,9. El recién nacido se interna en neo, y ahí ya es evaluado por los neonatólogos. Continúa la doctora
O Cristian, no sé si sigo yo. Sí, no. Perdón. Sí. Buenas noches. Sí, el bebé nace, queda internado en neonatología. Como hay una foto anterior, si pueden poner, posterior, donde se evidencia el examen físico, un fenotipo facial que no nos llama la atención, sí un abdomen con una pared abdominal blanda, piel rebundante, arrugas, como un abdomen en ciruela. El paciente fue intervenido quirúrgicamente, ¿sí? Se le realizó una vesicostomía y en la laparotomía exploradora detectan intraoperatorio, una malrotación intestinal, un niño meconial y un colon distal disfuncionalizado. Se le hace posteriormente, evolutivamente, al paciente, obviamente su tolerancia a la alimentación no era la correcta, tenía un abdomen un poquito doloroso, un débito abundante, se le hace una ileostomía y gastrostomía, donde se detecta la perforación y la necrosis de la tercera porción duodenal, y en esta cirugía observan la hipomotilidad intestinal y el microcolon. La anatomía patológica, porque se habían tomado muestras, descarta anormalidades del plexo mientérico. Por todo esto, y lo anteriormente nombrado, desde la etapa fetal y los hallazgos intraoperatorios, desde el servicio de genética nos planteamos poder realizar un panel de genes para síndrome de Verdón, donde planteamos la posibilidad de poder, junto con los bioinformáticas, estudiar qué genes íbamos a estudiar, y se encontró una variante, ¿sí? En heterocigosis, en el gen ACTA2, ¿sí? Donde se encuentra un cambio nucleotídico de G por A, en el codón 3, ¿sí? En el exón 3, perdón, donde constituye un cambio en la proteína, una sustitución de arginina por glutamina, ¿sí? Esta variante es reportada como probablemente patogénica por la Academia Nacional de Medicina y Genética, donde la consideran probablemente patogénica, siendo que nosotros en los predictores bioinformáticos ya la consideran patogénica. La siguiente, por favor. El gen ACTG2 codifica para una proteína actina entérica gamma 2. Esta proteína se organiza en filamentos y es la que se encarga de la tensión de las fibras musculares, de los músculos lisos del tracto urinario e intestinal. Mutaciones en este gen, ¿sí? Dificulta la formación de los filamentos de esta actina y afecta como resultado la contracción del músculo liso de la vejiga y los intestinos. La siguiente. El síndrome de Verdón, como hallazgo, ante el hallazgo de todo esto, tenemos un síndrome de microcolon, vejiga o hipoperitaltismo intestinal, o también llamado síndrome de Verdón, o también llamado dentro de las miopatías viscerales. Teníamos hidronefrosis bilateral, un líquido amniótico aumentado o normal, una dilatación intestinal, y el fenotipo puede ser tanto femenino como masculino. Esas son las características que tenemos que tener en cuenta ante un niño con esta sospecha, ¿sí? Y este abdomen donde se observa. Nuestro paciente ya con 1 año ya en el hospital pediátrico, ¿sí? Obviamente que la evolución tenía una disnutrición severa, alimentación parenteral continua en ese momento, fue planteado, como el paciente tenía obra social, fue planteado la derivación al hospital italiano, junto con el equipo de rehabilitación intestinal. Desde entonces está ahí y está en lista de trasplante. La siguiente. Bueno, ¿qué nos enseñó a nosotros, hablando del maestro? Este fue nuestro gran profesor. Nos enseñó que el síndrome de Verdón, en etapa fetal, ecográficamente evaluaremos una vejiga con una ureterohidronefrosis bilateral, con cantidad normal de líquido amniótico, o puede haber polidramia en el tercer trimestre debido al hipoperitaltismo intestinal con riñones ecográficamente normales. El síndrome Prumbelli tiene un lugar fundamentalmente más dado en varones, puede cursar con megavejiga secundaria a la presencia de una uretra obstruida, por ello cabe la posibilidad que el síndrome, creemos que puede ser infradiagnosticado el síndrome de Verdón.
Y el diagnóstico de certeza, en este caso, nos permitió determinar una conducta, establecer un pronóstico y poder completar asesoramiento en la pareja, que cabe destacar que era el primer hijo de una pareja referida sana y no consanguínea. Y bueno, y como les decía, que el paciente se encuentra en lista de espera para trasplante vésico-intestinal. Tiempo. Sí, justito. Justo. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Dejamos de compartir, así podemos vernos las caras. Felicitaciones de nuevo al Hospital Materno Neonatal de Posadas, excelente el caso. Y les pido, vamos a empezar de nuevo con los discutidores, preguntas en el chat, solo les pido si podemos organizarnos un poquito para la discusión, en hacer primero las observaciones de prenatal y agotar esa parte, y después vamos al postnatal, y ahí también un poco, Claudia, esperaremos un poco de tu experiencia de qué pasa con estos chicos en el postnatal. Así que abro para los discutidores, Horacio, Silvina, Claudia, algo del prenatal. Preguntan ahí, Paula pregunta si los riñones son funcionales. Yo quisiera hacer una aclaración porque no soy genetista, pero me parece que no es un diagnóstico diferencial el Prunbelli con el síndrome de hipoperistalsis. El síndrome de Prunbelli no es un síndrome, es una descripción fenotípica que corresponde a cualquier dilatación vesical prenatal que en algún momento dado, espontáneamente o con vaciamiento de la vejiga, termina teniendo esa apariencia de ciruela o pasa de uva el abdomen fetal. Así que no es un diagnóstico diferencial. Y como bien dijeron los autores, los presentadores, muchos de lo que se llaman síndrome de Prunbelli tienen otras causas que no son obstructivas, como por ejemplo este síndrome. Así que me parece que no es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta, sino que es una descripción fenotípica. No deberíamos decir síndrome de Prunbelli, creo, es nada más que una descripción. Sí. Y ya tiene Eso, gen, doctor. claro. Ya hay gen El descrito el para otro Prunbelli. tema es que se pensaba que el síndrome de hipoperistalsis era autosómico recesivo. ¿Por qué? Sí. Porque había recurrencias en la familia, pero después se descubrió que la mayoría de estos chicos, como en este caso, tiene una mutación, una variante patogénica de un gen que se presenta en forma que tiene un patrón de herencia autosómica dominante. Entonces la pregunta es, ¿por qué se repiten estos casos? Si hay 2 o 3 explicaciones. Una es que los padres pueden, como todo paciente con patología autosómica dominante, puede tener un mosaicismo gonadal y los padres no tener nada. Pero también hay mosaicismos somáticos y el síndrome es extremadamente variable en su presentación. Y no va a ser la primera vez que alguno de los padres tiene constipación, tiene infecciones urinarias a repetición y tiene la misma mutación. Entonces, mi pregunta es si siguieron estudiando los padres y cómo fue asesorada la pareja consultante. Bueno, fue asesorado como de nuevo, es cierto todo lo que usted dice. Hicimos la mutación, o sea, la secuenciación por Sanger de la mutación puntual en el trío, solo se halló en el paciente esta variante, por lo cual la reportamos como de nuevo. Y sí, justamente por ser el primer hijo de esta pareja y por esta variabilidad que está descrita intra o interfamiliar, ¿sí? Desde una variabilidad clínica leve a una grave, decidimos hacer esta secuenciación y estudiar un poquito más esta segregación familiar de una manera más profunda. Perfecto. Perdón, yo hago una consulta. Respecto al riesgo de recurrencia, ¿cómo los asesoraron a los padres? Yo no me atrevo a decir que el riesgo es bajo, ¿sí? Lo asesoramos como autosómica dominante de novo con el riesgo de mosaicismo gonadal incluido en el asesoramiento, ¿sí? 1%. Sí. Sí, pero bueno, está descrito y lo tenemos. Claro, empíricamente, exactamente. Perfecto. Sí, un poco siguiendo el comentario que hizo el doctor Aiello, hoy en día lo que se aconseja es no utilizar más el nombre de síndrome de Prunbelli porque genera confusión y se propone un nuevo nombre que es el de Eagle-Barrett, que sí tiene un gen identificado y es de herencia autosómica recesiva. Recesiva, sí, es otro el riesgo. Y otra cosa que también lo que nos habla
si bien las manifestaciones clínicas en este paciente fueron las manifestaciones más graves, este cambio de aminoácido, que es donde interviene la arginina, ¿sí? Se han descrito todos estos casos de manifestación grave, o sea, se está queriendo hacer como una relación genotipo-fenotipo, ¿sí? En donde vieron que los cambios de arginina fueron los causantes de las manifestaciones más graves, como dato. Sí, Eh, una pregunta. dale, José, ¿algo relacionado con esto? Prenatal. Prenatal, vamos. Bien. A raíz de una experiencia que tuvimos en el 88 con Peter Granum, que le pusimos un shunt a un bebé con una megavejiga y terminó siendo un megacistis microcolon. ¿Cuáles son los cambios intestinales ecográficos que nos harían sospechar que estamos ante un problema de este tipo y no una obstrucción? ¿Alguno No sé a del quién le equipo que se preguntás, anime a José. responder? No sé a quién le preguntás, pero yo creo que Al- no hay cambios intestinales evidentes en el microcolon. Y no sé si hay algún trabajo sobre enzimas digestivas en líquido amniótico, pero no creo que... Y hay un trabajo clásico de Harrison, que después de 20 años evaluó a todos los que él había diagnosticado junto con el equipo prenatal de síndrome de válvulas uretrales posteriores, y había un montón que no eran síndrome de válvulas uretrales posteriores, así que creo que es algo relativamente frecuente. Bueno, gracias, José. ¿Hay algo que vos quieras aportar, José, con respecto a eso, del diagnóstico ecográfico intestinal? Eh, Hola, buenas noches. Felicitaciones por el caso, muy interesante. Primero, quería hacer una pregunta porque, digamos, yo tenía entendido que el megacistis microcolon y posperistalsis se daba siempre en sexo femenino, ¿no? Digamos como que era una de las características y me gustaría que me aclararan eso, o sea, seguramente ustedes han estudiado la bibliografía y demás. Me gustaría que me aclararan eso. Segundo, saber, digamos, porque de pronto estaba con un oligoamnio severo y comenzó a tener buena cantidad de líquido amniótico. Tuvimos un caso con también un Prumbelli, que acuerdo con lo que dice Horacio también, ¿no? que es un signo, Prumbelli es un signo donde pueden concurrir algunas patologías. Y bueno, en este caso también cursaba con un oligoamnio severo y lo que hizo fue una fistolización a través del uraco, saber si se buscó eso en su momento, porque el uraco se puede llegar a permeabilizar y aparecer, es el lugar a través del cual comienza a producirse líquido amniótico. Esas dos, quisiera que me aclararan esos dos puntos. Gracias. Hola, doctor. Yo le voy a aclarar la primera. Le habla María Eugenia. Sí, antes se pensaba que era mucho más frecuente en el sexo femenino, pero a través de todas estas nuevas técnicas se empezaron a diagnosticar también en sexo masculino y se considera que en los dos sexos hay que sospechar, tanto en varones como en mujeres. ¿Alguien del equipo de diagnóstico ecográfico acerca Quería hacer del- una consulta o pregunta respecto a la práctica en estos casos de megavejiga con líquido normal y esos riñones como estaban, si habitualmente considerarían la posibilidad de hacer una vesicocentesis para una evaluación funcional del riñón. Yo tengo entendido postnatalmente, doctor, que la evolución de la función renal estaba bien y sigue bien. Su gran debilidad fue la tolerancia a la alimentación parenteral
y la gran desnutrición que tenía, y decir que fue un paciente que hasta el año de vida nunca había sido externado, porque todo un círculo, ¿no?, de reinfección intrahospitalaria, la alimentación, el abdomen. Se cortó. Se cortó. Bueno, Bueno, yo retomo. No, Entonces era muy difícil, en un nosotros. momento Ah. hizo una infección. Ok. Rápido, nosotros, líquido amniótico normal, tratamos de no intervenir, no hacer vesicocentesis, así que con riñones normales y líquido normal, no tocar. Con respecto al comentario que hizo José, lo que ocurre es que uno debería sospechar microcolon, megavejiga microcolon, cuando uno tiene una megavejiga en una mujer. Es igual que decir, me parece un síndrome de Noonan si veo un higroma quístico y veo que es un varón, digamos. Pero no es que es exclusivo el Noonan de los varones, y tampoco esto es exclusivo de las mujeres, sino que como se da la megavejiga mucho más frecuentemente en varones, cuando uno lo ve en una mujer, sospechar el síndrome este. gracias, Horacio. ¿Puedo- ¿Me Dale, Clau. escuchan? Sí, hola. Manuela, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuela Goizueta, soy médica ecografista del equipo. Bueno, yo quería contarles un poquito lo que nosotros fuimos pensando, porque realmente el síndrome de Verdun no lo sospechamos prenatalmente, justamente por esto que comentaba el doctor Aiello, al ser un feto masculino y tener esa evolución de la vejiga que no evolucionó con una citis, sino que vimos de repente que una vejiga se normalizaba en su tamaño y que se normalizaba también. Interpretamos los hallazgos como una obstrucción, como una obstructiva parcial. Nunca pensamos en este síndrome, digamos. Y por otro lado, por el comportamiento evolutivo que íbamos viendo, que tenía este feto, todo el tiempo pensamos en eso, con un cariotipo normal, que era una patología obstructiva parcial. En una de las imágenes que mostró el residente, Cris, muy bien tu presentación, retrospectivamente llamaba la atención la hiperecogenicidad del intestino y esos riñones que su función postnatal fue normal, pero bueno, previamente veíamos esos riñones hiperecogénicos con esa dilatación y la sospecha era algo urológico obstructivo. Después terminó siendo otra cosa y aprendimos mucho, como bien dijo Euge, con este caso, pero bueno, fue postnatal el descubrimiento. Prenatal no fue la sospecha. Gracias. Bueno, estamos en tiempo, Clau, como para darle un Sí, cierre desde el punto de vista neonatal. O este bueno, tema lo me que... apasiona y lamento mucho que no haya tiempo, pero en general yo coincido con José. El 95% de los síndromes megacistis, microcolon, hipoperistalsis son mujeres, y el 95% de los síndromes de Prumbelli, o ahora se llamará de otra manera, son varones. Y en general, cuando se ha dado en mujeres el Prumbelli, yo por lo menos todos los que vi fueron asociados con malformación anorrectal o tipo cloaca o alguna cosa por el estilo. El problema rápidamente es que el Prumbelli también produce, tiene una agenesia generalmente de la pared muscular, y produce por esto constipación severa. Entonces los bebés casi todos nacen también absolutamente constipados y con estos trastornos de la motilidad intestinal. La diferencia con el síndrome de megacistis, microcolon, hipoperistalsis es que generalmente está dilatado desde el estómago, hay un microcolon muy severo y complicaciones en el intestino medio que pueden ser producto de la malrotación de los vólvulos y de todo esto que se produce. Finalmente, y porque no hay tiempo, porque realmente esto me apasiona, dos cosas. Una que son ambas patologías de muy mal pronóstico. Por lo general el Prumbelli puede tener mejor pronóstico y hay un límite de creatinina después de la primera semana de vida en el bebé, que si tiene una creatininemia por debajo de 0,7 se considera que va a andar más o menos bien en cuanto al pronóstico nefrológico. Y lo otro que
En el caso del síndrome de megacistis microcolon hipoperistalsis, son pacientes gravísimos que casi todos fallecen dentro del primer año de vida. La medicina tradicional, salvo que por el tema del posible trasplante, pero que en general cuesta mucho que lleguen a eso, no les ha dado demasiada respuesta para esta patología. Mientras que en la medicina canto oriental utilizan alguna medicación de tipo que lleva ginseng, pimienta de Jamaica y una serie de cosas que se llama Daikenchuto, el producto. Yo hasta me conecté una vez con la farmacéutica en Japón para tratar de conseguirlo para algunos pacientes nuestros y nunca pude conseguirlo, pero ambas patologías son gravísimas. Y finalmente felicito por la presentación y bueno, esto era lo único que Está bien. Gracias, Clau. Muchísimas gracias. ¿Me escuchás, Sabina, ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sabina. Ah, qué suerte. Sí. Bueno, no, son dos cositas muy cortitas. Bueno, primero, felicitar estas presentaciones. Son dos casos, como dijo recién Claudia, muy infrecuentes, ¿no? Y hay una pregunta que está en el chat, que no sé si la vieron, que la da Silvina de Otavio, después yo quiero agregar una cosa más y termino. No me quedó claro cómo se resolvió la megavejiga prenatalmente. Bueno, esto lo pregunta Silvina. Termino con lo mío. Me llamó la atención digamos, el porcentaje de recurrencia de la ictiosis. Yo vi, este es el segundo caso, yo vi una ictiosis durante muchos años de Hospital Posadas, vi una pero no tan grave como esta. Entonces, ustedes dijeron que había digamos, una recurrencia de un 25%. Sin embargo, en este caso último que presentaron, la recurrencia era del 1%. Esto es muy importante para el asesoramiento, porque para el próximo embarazo la mujer no sabe si no puede volver a repetir nuevamente esta patología. Entonces, la ictiosis es muy rara, como dijeron ustedes, es uno, no sé en cuántos miles de casos. ¿Y de dónde sale ese número? Cuando uno habla con la paciente, uno dice, bueno, señora, mire, usted tiene el 25% de probabilidad que en el próximo embarazo pueda repetirse. Mario, eso sale de la herencia mendeliana. Si vos tenés un patrón de herencia mendeliana que necesitas que las variantes sean en homocigosis o en heterocigosis compuesta, el riesgo quiere decir que ambos padres son portadores. Y la chance de que vuelvan a mandarle el alelo con la variante es 25%. Para cualquier enfermedad autosómica recesiva. Impecable. Y la otra pregunta era si a esa paciente, a los padres, hay que hacerle algo, hay que hacer algún estudio parental o algo más, Horacio. Lo ideal es estudiar las mutaciones, las variantes patogénicas, tanto en el afectado como en los padres, y asesorarlos, no, nada más. Lo que pasa es que es un medio donde no van a poder hacerlo, pero es lo que se hace en cualquier lado, ¿no? Se saca sangre al recién nacido o prenatal y después a los padres. Bueno, no, y después, por último, que estos sean dos hospitales públicos que puedan trabajar de esta manera, la verdad que nos tiene que enorgullecer. La verdad que los casos impecables y despierta el interés para seguir estudiándolo. Si yo hace 30 años atrás hubiese diagnosticado una ictiosis, aparte prenatalmente, digamos, ¿no? No es tan fácil, porque es toda una malformación, bueno, pero cuando uno busca va viendo las coincidencias, por el diagnóstico en realidad es postnatal, como fue impresionante el caso de ictiosis que vi recién. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, gracias. Había dejado justamente la pregunta que hizo María Silvina de Otavio para el final, porque a ver si le damos quizá un cierre al caso y ya pasamos al último. Ella dice, no me queda claro cómo se resolvió la megavejiga prenatalmente. Creo que eso un poco es a lo que apuntó José Ochoa, porque se veía una megavejiga y no se veía el líquido inicialmente, pero después sí empezó a haber líquido amniótico. José decía que esto podría llegar a ser quizá una permeabilización a través del uraco, una fístula a través del uraco. Creo que eso no terminó de ser contestado. Me parece que quizá hubo una demora en la evacuación de la vejiga para empezar a ver líquido, y también se comentó en la discusión que hay muchos casos que son interpretados como obstrucción,
urinaria baja, porque quizá en etapas iniciales no se ve líquido en absoluto, pero que podrían luego terminar siendo este tipo de patologías como la que se describe acá y que Claudia Canizaro nos comenta que tienen un muy mal pronóstico con una sobrevida, Clau, al primer año, ¿no? Este bebé, lo dijeron, Sí. estuvo internado su primer año de vida y ahora, según Tiene entendí, 3, fue derivado a Buenos Aires. ¿Tiene 3? tiene 3 años y Bueno, 3 años. excelente. Bueno, Va con muy buen progreso. vamos a darle un cierre porque ya hemos hecho las presentaciones, perdón, han estado en horario, han sido 10 minutos, los felicito, y cada discusión ha durado más o menos 20, nos hemos extendido un poco en las discusiones porque van madurando, creo, la discusión y están muy buenos todos los aportes. Así que creo que directamente vamos a pasar ya al tercer caso. Eh, este es un caso del Hospital Austral de Buenos Aires, que es una lesión, un tumor quístico lumbar y ya me olvidé, tenía el nombre acá y lo saqué, perdón. Eh, Francisco Elorriaga. Ahí está, Francisco, gracias, Luis. Francisco Elorriaga es fellow del Hospital Austral de Medicina Fetal y va a empezar con la presentación. Adelante, Francisco. Bueno, buenas noches. Vamos a compartir. Disculpen. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación. Vamos a presentar el caso de un tumor quístico lumbar. Y vamos directo así, llegamos bien con el tiempo. La idea es ver desde la derivación, desde que recibimos a la paciente, ir desentrañando un poco todo el caso hasta llegar al diagnóstico y a ver si le podemos ofrecer una ayuda a la mamá y al bebé. Así que hablamos de una paciente de 34 años, psicopedagoga de profesión, ella es su quinta gesta y es el primer embarazo que llega hasta esta altura, hasta las 22 semanas, que es cuando la llegamos a evaluar. Tuvo 4 abortos previos. Ella actualmente está en tratamiento con ácido acetil salicílico de 150 miligramos noche, que eso se indicó por un screening combinado del primer trimestre en el cual le dio alto riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. El riesgo de aneuploidías en el primer trimestre fue bajo. La paciente fue derivada desde Tucumán, de donde ella es oriunda. Se hizo una ecografía morfológica a las 21 semanas en la cual se observó justamente un tumor lumbosacro, un tumor quístico lumbosacro, el cual fue derivado para estudio y eventual tratamiento en nuestro centro. A ella la recibimos a las 22 semanas y 4 días. Obviamente que si bien la derivación fue por la lesión lumbosacra, hacemos una evaluación morfológica detallada. Lo primero que nos llama la atención es las características de la cabeza, como vemos en la imagen. A la izquierda vemos un aplanamiento en los huesos frontales de la cabeza del bebé, lo cual le da un aspecto a la cabeza en general en forma de limón, lo que se llama justamente signo de limón. Y además vemos ventriculomegalia bilateral, si bien en la imagen solamente vemos de un lado, pero la ventriculomegalia era bilateral, era una ventriculomegalia de 11 milímetros. Seguimos en la cabeza y cuando hacemos un corte suboccipito bregmático también llama la atención la forma del cerebelo, que había muy poco, era muy poco el espacio que había en la cisterna magna, además de que el percentilo de la medida del cerebelo también era muy baja, y bueno, y la forma del cerebelo llamaba la atención por su forma encorvada, lo cual remeda a una banana, por lo cual también se llama signo de la banana. Por lo cual, bueno, la sospecha de a qué se debe esta tumoración quística lumbar ya se va dirigiendo un poco más. Antes de ir a ver la columna, se hace una evaluación morfológica detallada. Además se observa un talipes quinovaro del pie izquierdo del bebé. Y cuando pasamos a la zona lumbar, observamos que en la columna, desde L4, vemos la ausencia de las partes posteriores de las vértebras, desde L4, y además la lesión quística en cuestión, por la cual había sido derivada la paciente. Se observa en la foto del lado izquierdo, señaladas las vértebras desde L4, L5 y de S1 a S4.
con la lesión quística y en el plano coronal, del lado derecho, en el cual se ve también la característica quística, la naturaleza quística, perdón, de esta lesión. Así que bueno, ante esta situación tenemos que hacer varios diagnósticos diferenciales. Muchos ya estarán pensando en el diagnóstico, pero vamos a repasar. Tenemos la disrafia espinal cerrada, en la cual no deberíamos ver cambios cefálicos, no deberíamos ver el signo de la banana, el signo del limón, no deberíamos ver ventriculomegalia, por lo tanto lo descartamos. Podríamos plantearnos un teratoma sacrocoexigio quístico, si bien es mucho menos frecuente, y tampoco debería tener las lesiones de las vértebras que presentaba este bebé a nivel lumbar. Un lipomielonmeningocele, lo mismo no debería tener los cambios cefálicos. Un síndrome de regresión caudal mucho menos frecuente y además debería ser un cuadro mucho más florido, con muchos más hallazgos asociados, lo cual nos va dirigiendo a nuestro diagnóstico principal, que era el de mielomeningocele o una disrafia espinal abierta. Ante esta situación ya tenemos nuestra sospecha diagnóstica, tenemos el nivel anatómico. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre para evaluar en forma completa a estos bebés es, además de ver el nivel anatómico, ver el nivel motor. Para eso evaluamos el movimiento de los pies. En el video que está corriendo del lado izquierdo de arriba, vemos cómo el bebé hace flexión dorsal del pie, lo cual nos habla de indemnidad del nivel L5. Y en el siguiente video vemos cómo el bebé hace el movimiento de flexión plantar, con lo cual también nos habla de indemnidad S1. ¿Sí? Teniendo estos datos podemos llegar a la conclusión de que el nivel funcional corresponde a S1, lo cual es un muy buen nivel funcional para un bebé con este tipo de patología. Habíamos dicho que la idea era ver si podíamos brindarle alguna ayuda tanto a la madre como al bebé ante esta patología, y obviamente es una paciente que puede llegar a ser candidata para realizar una cirugía fetal abierta para reducir en forma intrauterina el defecto. Por lo tanto, vamos a ver los criterios de inclusión que nos propone el MOMS Trial para realizar una cirugía fetal. Esta paciente cumplía con el primero, que era un embarazo único. Además tenía la edad gestacional de entre 19 y 25.6 semanas. Tenía una lesión que se encontraba entre T1 y S1. Además tenía todos los signos indirectos que evaluamos: el signo del limón, el signo de la banana y la ventriculomegalia, que nos hablaban de una malformación de Chiari 2. Cariotipo normal todavía no lo sabemos, pero es una de las cosas que vamos a investigar. Y la paciente tenía una edad materna mayor a 18 años, que también es uno de los criterios que propone el MOMS. En cuanto a los estudios prequirúrgicos, obviamente toda paciente que va a entrar a quirófano necesitamos un laboratorio con hemograma y coagulograma normal y serologías negativas. Uno de los criterios de inclusión era un cariotipo normal, por lo cual hicimos un cariotipo. Siempre se hace cariotipo como estudio prenatal en este tipo de pacientes, el cual dio 46XI. Y también realizamos resonancia magnética fetal. Nos permite la resonancia ver si hay lesiones asociadas que pueden haber pasado inadvertidas en la ecografía. Permite ver si hay lesiones supratentoriales que a veces pueden ir asociadas a algunas lesiones de la migración neuronal, de disgenesias del cuerpo calloso, con lo cual la resonancia nos ayuda a verlas. A veces puede haber una leve discrepancia entre la altura anatómica de la lesión en el que se observa en ecografía y en la resonancia. Además, bueno, de ver las características del útero, poder empezar a planear la vía de entrada a la hora de hacer la cirugía. Acá a la derecha tenemos una imagen en la cual se ve la falta de fusión. Se ve la falta de fusión de los cuerpos vertebrales en la parte posterior. Vimos en esta resonancia que la vértebra que estaba primero involucrada era L3, lo cual fue una discrepancia con respecto a la ecografía, que habíamos dicho que era L4. La lesión era aproximadamente de 2 centímetros, la lesión quística, y como característica principal se podrán dar cuenta que el útero presenta un mioma fúndico de aproximadamente 6 centímetros, lo cual planteaba a la hora de la cirugía un desafío técnico un poco mayor. Ahora lo vamos a ver en las fotos siguientes.
Además, este bebé en particular, algo para lo que nos sirve mucho la resonancia también es para ver el grado de herniación romboencefálica, el cual se evidenció un Chiari grado 2. Por lo que se veía poco líquido en la cisterna magna, no se veía cuarto ventrículo y se veía la herniación efectiva del cerebelo. Además también observamos acá en la imagen del lado izquierdo, vemos como un poco de la herniación romboencefálica a través del foramen magno, lo mismo que del lado derecho, además de que vemos la ventriculomegalia, la cual también discrepaba un poco con respecto a la ecografía, ya que habíamos visto que era de 11 milímetros en la ecografía y acá la medimos de 14, un poco más severa de lo que habíamos visto por la ecografía. Y no se observaba ningún otro tipo de lesión tentorial como alteraciones de la migración neuronal o disgenesias del cuerpo calloso. Así que la paciente, cumpliendo con todos los criterios de inclusión, se planteó hacer una cirugía fetal abierta, la cual se realizó en la semana 25.4. Se hace una incisión transversal tipo Pfannenstiel más ampliada para lograr exteriorizar el útero. Y una de las dificultades técnicas que nos habíamos planteado ya desde la resonancia era la presencia de este mioma uterino a nivel fúndico, bien central, que bueno, fue muy evidente obviamente cuando se exteriorizó el útero. Por suerte, estaba como más para el lado izquierdo, que era el mismo lado donde estaba la placenta. El feto estaba encefálica con el dorso del lado derecho, con lo cual nos dejó un buen lugar para realizar la histerotomía. Se realizó la misma, se realizó la histerotomía hemostática con una longitud de aproximadamente 35-40 milímetros para exponer la lesión lumbar fetal. Primero lo que se hace es ubicar el dorso del feto, exponerlo, exponer la lesión, se separan los planos, se separan los planos y luego se hacen los puntos, también la reducción por planos de la lesión, para posteriormente reponer el líquido amniótico y luego cerrar el útero. Nosotros hacemos una técnica en 2 planos para cerrarlo. Posteriormente la paciente va a sala general, se realiza uteroinhibición y se hace auscultación de los latidos del feto, se hace una ecografía previo al alta, con ecografía, con biometría, Doppler para evaluar la vitalidad fetal. Y al mes, como parte del seguimiento, al mes de la cirugía, también hacemos una resonancia para ver los resultados. Acá pusimos las imágenes pre-quirúrgicas, en la cual vemos arriba a la izquierda, esta imagen no la habíamos puesto previamente justamente para mostrarla ahora. En contraste, vemos un corte transversal a la altura lumbar, en la cual vemos claramente la lesión abierta, sin que esté tapada por la parte de atrás. Y en la parte derecha vemos la herniación romboencefálica que habíamos visto previamente en el prequirúrgico. Vemos en el post, a la altura lumbar, a la misma altura que estábamos viendo previamente, vemos como si la lesión ahora está cubierta por tejido blando. Obviamente que la ausencia de hueso no se puede reponer, pero sí la idea es proteger esas raíces nerviosas con tejido blando. Y también es muy llamativo la remisión del Chiari, en la cual ya se ve el cerebelo en la fosa posterior, ya no está en el foramen magno, se ve líquido en la parte posterior, o sea, en la cisterna magna, y se ve claramente el cuarto ventrículo, además de que el líquido también rodea el cerebro, cosa que no veíamos en la resonancia prequirúrgica. Tiempo. Ok, ya terminó. A las 36 semanas y 4 días la madre empieza el trabajo de parto, se realiza una cesárea de urgencia. Nació Mateo de 2.580 gramos con un muy buen Apgar a los 77 días postoperatorios. Presentaba el tálipes izquierdo que había sido evidenciado previamente y tenía una buena motilidad del miembro inferior y la herida quirúrgica estaba cerrada. Lamentablemente por problemas técnicos no les pude poner el video, pero se notaba bien que se notaba el tálipes izquierdo, pero del lado derecho una muy buena motilidad. Tuvo 12 días en internación en neonatología, donde se realizó entrenamiento para los padres con sondaje intermitente y de los cuidados que tienen que tener con el bebé. Regresaron a Tucumán, de donde son oriundos, y comenzaron el seguimiento en la clínica de mielomeningocele con la que contamos en el hospital.
y también localmente en su ciudad de origen. Para hacer un rápido repaso de la patología, tiene una incidencia de 0,4 a 0,8 en 1000. Embarazos, la causa de la mayoría son esporádicas y multifactoriales. Puede plantearse una deficiencia de folato, la cual puede ser disminuida parcialmente por la ingesta de ácido fólico. Teratógenos y genéticas, puede haber una asociación con trisomía 18, hasta en un 10%, pero es mucho más frecuente cuando hay alguna otra asociación. Si no hay asociaciones, es menos frecuente la asociación con T18. La mayoría son lumbares, el diagnóstico es por los hallazgos ecográficos a nivel de la columna vertebral, pero más frecuente es la sospecha por los signos indirectos que vimos al principio de la evaluación, como son el signo de limón, de la banana y la ventriculomegalia. Y más que la mortalidad, el mayor problema de esto es la morbilidad, que afecta a la deambulación por la disfunción musculoesquelética que presenta, la hidrocefalia obstructiva que lleva a compresión de la fosa posterior, y a una disfunción gastrointestinal y genitourinaria, por lo cual se plantea el tratamiento prenatal, el cual el objetivo es proteger las raíces nerviosas espinales y de esa forma preservar la motilidad de los miembros inferiores, y como secundario restituir la localización de las estructuras de la fosa posterior del cerebro, con la intención de revertir la ventrículomegalia y reducir la necesidad de colocar una derivación ventrículo-peritoneal postnatal. Así que bueno, nada más, disculpen la aceleración a lo último, pero en honor al tiempo. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, excelente. Estamos un poquito Bueno, excedidos en el tiempo. sí, perdón. A ver si podemos abrir a la discusión. Lo mismo, intentamos hacer algo prenatal y postnatal, si podemos dividirlo. Horacio, en el hospital italiano también tienen amplia experiencia con este tipo de lesiones, así que si querés te doy la palabra directamente para tus comentarios. Bueno, no mucho que decir porque el caso está excelentemente presentado. Muy interesante toda la discusión de los diagnósticos diferenciales porque ninguno tiene los signos craneanos de todos los demás diagnósticos diferenciales. Cuando uno ve alguno de los signos craneanos tiene que decir, tengo una espina bífida o a lo sumo un cefalocele que no estoy viendo, así que eso me resultó interesante. El otro tema de la ventriculomegalia ecográfica versus la de resonancia tiene dos justificaciones. Una es que generalmente la ventriculomegalia se mide en la resonancia días después de la ecografía o semanas después, y todo el mundo sabe que la mayoría de las ventriculomegalias son progresivas, así que ahí tenemos algunos milímetros de ventaja. Y aún hecho el mismo día, hay evidencia de que en la resonancia se mide cerca de 1 milímetro más que en la ecografía, así que no es de extrañar que si uno hace una ecografía y tenía 11 y después la resonancia decía 13, 14, es frecuente eso. Y no, el caso está perfecto y además la evolución está muy bien documentado cómo se ve el cierre posterior y después el ascenso de la desaparición del Chiari. Y si bien es una patología que no es letal, los chicos se mueren en la primera y la segunda década de la vida por todas las complicaciones que tienen. Si uno preserva bien los riñones, se mueren por las complicaciones que tienen los catéteres de derivación. Así que no es poca cosa reducir del 80% de necesidad de catéteres de derivación a menos del 40%, que es lo que se espera hoy. Así que está perfectamente documentado, muy bien, nada más. Muchas Perdón, gracias. buenas noches. Quería hacer una aclaración. Nosotros modificamos el caso para los fines didácticos. En verdad, la paciente vino con el diagnóstico de mielomeningocele o por lo menos la sospecha ecográfica, pero bueno, lo modificamos como para que sea un poco más Era obvio. podamos ir como descubriendo entre todos el Sí, diagnóstico. perfecto, sí, O sea, perfecto. en honor a los médicos que lo derivaron, quiero decir. Claro, para aclarar eso. No, la presentación fue una presentación docente. Exacto. Seguro, claro, muy bien. Gracias, Horacio. Bueno, no sé, Clau, Silvina, ¿algún comentario del caso? Para mí, excelente la presentación también, no hay mucho para agregar. Una pregunta práctica. Como en algunos casos el diagnóstico del mielomeningocele suele hacerse a veces gestacionales límites para hacer la intervención quirúrgica, saber si
digamos, tienen en cuenta estudios genéticos rápidos como la QF-PCR o el FISH para detección rápida de anomalías cromosómicas más frecuentes digamos, para acceder a una cirugía, o si siempre esperan al cariotipo completo. No, perdón. En este caso, como fue líquido y demora el cultivo, hacemos en conjunto o un FISH del 18 o una QF-PCR. Y después el cultivo a largo plazo, a veces, depende de cuándo llega la paciente, suele estar después de la cirugía. Pero bueno, con un QF, una QF o un FISH, generalmente lo hacemos así. Sí, es buena la pregunta. Si uno viene, si viene una paciente derivada precozmente y son 20 semanas y la paciente tiene recursos, lo que hacen en todo lado del mundo es hacer un array. Obviamente que eso necesitas tiempo y recursos. Entonces, como muchas veces ocurre eso, una forma fácil es tomar una muestra de líquido, mandar a hacer el cariotipo y hacer una QF-PCR que rápidamente te dice si no tiene una trisomía 13-18. Y yo, Sabino, más que nada, felicitarlos, la verdad, todo impecable y como no podía ser menos, ¿no? Esto. Pero para saber yo, me impresionó un poco lo del mioma y quería, porque no tengo así mucho recuerdo de haber leído dentro de las contraindicaciones en el MOMS, que hubiera alguna patología de este tipo como para poder hacer la intervención. Entonces, bueno, quería preguntar eso y también el motivo de los 4 embarazos perdidos previamente, si tienen algún diagnóstico confirmado al respecto, ¿no? Porque pobre mujer, era una terrible pena, pobre familia. Tenía estudios para trombofilias hereditarias adquiridas negativos, la paciente. Y bueno, uno de esos embarazos creo que había sido un embarazo o 2, habían sido embrionados, pero bueno, los estudios para tromofilias eran negativos. Y en cuanto a la miomatosis, sí, nos generó a nosotros como una discusión en torno más que nada a la parte técnica. Porque fue una cirugía que fue bastante difícil desde el punto de vista técnico, que sangró bastante. El útero miomatoso más el útero gestante es un útero que sangra y que tiene mucha vascularización, pero bueno, pudimos, por suerte, como bien dijo Francisco, el mioma estaba ubicado justo, tenía varios miomas, pero el más grande estaba ubicado como en contralateral al lugar donde teníamos que entrar. Así que bueno, se nos dio así y lo pudimos hacer, pero bueno, sabíamos que era un obstáculo y de hecho lo hablamos con la paciente, o sea, le dijimos que eso iba a presentar un obstáculo. Obstáculo y más riesgo, me imagino, Claro, ¿no? exacto, Sí, exacto. yo quería hacerles un Sí. comentario, no sé si se me escucha. Sí, Perfecto. Daniel. Hola, Hola, bien, ¿cómo estás? Saludo a todos. felicitaciones. Bien, gracias. Fue inquietante el hallazgo de una miomatosis. No era solamente un mioma grande, tenía como 20 y pico de miomas, creo que contamos en la cirugía. Y eso le da más rigidez también al útero, un útero gestante que es menos elástico, con una cirugía, que una cicatriz. Yo pensaba para mí mismo, digamos, si esta cicatriz no iba a estar más sometida a tensión y si esta no era una buena indicación para hacerlo fetoscópico, que son cicatrices más pequeñas, con menos probablemente tracción de la cicatriz, ¿no? Pero bueno, como estamos haciendo esta microhisterotomía, que es de 2 centímetros a 3 a lo sumo, en realidad el control, y cierra en 3 planos, el control de la cicatriz nos ha resultado muy bueno. Pudimos acomodamos siempre al bebé a una zona que está menos vascularizada, que se nota menos vascularizada a la observación, y en este caso también un poco más lejos del mioma, lo cual nos permitió hacer, con el control correcto, digamos, del sangrado, nos permitió hacer una cirugía bastante segura. Me quedaba en la inquietud personal, ya te digo, Diana, del tema de si esto, Claudia, perdón, si esto iba a llegar a una buena edad gestacional, en un útero que, insisto, es mucho más rígido, ¿no? Y tampoco Pero tuvieron problemas el anestesiólogo con la relajación uterina y todo eso, no, en con absoluto. tanto No, mioma y tanta cosa, ¿no? sí, no, para nada en absoluto. Dani,
por lo que se vio, ¿no es cierto? Digamos, por lo que mostró Florencia muy bien del caso, la verdad que muy lindo, y quería resaltar los diagnósticos diferenciales, que Sí. esto a veces no se tiene en cuenta. Eso por un lado, así que hasta le saqué una foto, para que uno no se olvide nunca. Pues está muy bien, porque no Muy es solo bueno. el mielomeningocele, así que felicitaciones por eso. La intervención, muy buena. Ahora, lo que me pareció, digamos, en la presentación, que solo había un mioma o dos chiquitos subserosos. No me imaginé que podía haber 25 miomas. De todos Sí. modos, ustedes entraron muy bien, porque esto es para Claudia, ¿no? Los que hacemos cirugía y estas cosas, y tenemos formación obstétrica, si hubiese sido un mioma enorme, a lo mejor había que hacer lo que dijo Daniel, una laparoscópica, pero con el útero afuera, ¿no? Pero se ve que buscaron muy bien el lugar por donde entrar, que no estuviese muy vascularizado, y bueno, y los resultados están a la vista porque la intervención fue muy buena. Pero todo esto, supongo yo, Daniel, que todas estas cosas se piensan antes y se analizan y se debaten Correcto. desde la conducta hasta la vía, y si había que hacer esta intervención o la otra, ¿no? La de Sí, Belfort. sí. La Correcto. verdad que Exacto. yo me voy a retirar, sinceramente, trabajar en conjunto, la red y la SADIP, con casos tan complicados y tan complejos, la verdad que fue una enseñanza para todos. Y acá hoy no es el Día del Maestro, el Día del Maestro es el día de todos nosotros, de los que tienen título de maestro y los que no tienen título de maestro, que a veces son mejores que los que tienen título. Así que felicitaciones por todos los casos. Muy bueno, gracias. Gracias, Mario. Gracias a todos. José Ochoa, ¿quiere hacer un comentario? No, ¿O pregunta o simplemente, comentario? no sé si tenemos tiempo, pero simplemente reforzar un poco lo que dijo Horacio. Y en cuanto a la discrepancia entre la ecografía y la resonancia magnética, de que muchas veces el plano en que se mide la ventriculomegalia en la resonancia magnética suele ser diferente al de la ecografía, y en general tenemos alguna pequeña discrepancia. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarles si todavía siguen usando la ventana para la cirugía de 26, 27,6. O eso, digamos, Sí, 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 te esa confirmo, sí. ventana extendida se sigue usando. Se sigue usando, y lo que vemos en los estudios comparativos es que realmente tiene el mismo efecto. Por supuesto, hay muchas cosas más y te permite evaluar más cosas con esa ventana, claramente. Sí, sí. Perfecto. Sí, esto lo charlamos con Daniel hace 3, 4 días en Fasgo. Sí. Teóricamente, cuanto más precozmente vos operás, más tiempo estás cubriendo o estás protegiendo antes del defecto. Pero también hay una relación con la prematurez, o sea que es un compromiso entre que no nazca tan prematuro y proteger a la lesión. Así que, el otro tema importante es que en nuestro medio el diagnóstico prenatal de espina bífida es un poco más tarde que el del resto del mundo. Está evaluado eso en el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, en donde en los hospitales públicos el diagnóstico es más tardío que en los privados, y eso es un problema de acceso a la salud, nada más. Con lo cual, muchas pacientes podrían llegar sobre el límite de la cirugía clásica de 26 semanas, y hoy ya he visto que si operas un poquito más tarde tampoco está mal, así que de alguna manera es un permitido. Hay Sí, una, muy bien. hay una pregunta sobre qué hilos utilizan para el cierre del mielomeningocele. Usamos PDS para cerrar la meninges, PDS 2, 5 ceros y 6 ceros. Y después cerramos el otro plano, si se puede, tipo miofacial, y después la piel con 4 ceros. Todo PDS. Bueno, Y hola, excelente. buenas noches. Sabino, Buenas y noches. otra Adelante. pregunta, a ver si hacemos el diagnóstico anatómico funcional, y que fue una de las primeras preguntas. Y sí, cada vez que nos derivan o que tenemos el diagnóstico, para asesorar a la paciente, hacemos la evaluación funcional, y en general usamos la medida ecográfica como escrita en el MOMS de la ventrículomegalia, también más o menos de 15, para
tratar de asesorar a los pacientes en base a la necesidad posterior de derivación. Bien. Y otro tema importante de discrepancia entre la resonancia y la ecografía puede llegar a ser, además de la ventriculomegalia, el nivel de la lesión. Y todos los asesoramientos que se han hecho y están descritos en la ecografía están hechos en base a la ecografía. Ecografía, sí. Así que la resonancia es un aporte y además es muy bienvenido, pero si hay alguna discrepancia, uno asesora con los datos ecográficos. Exactamente. Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, excelente. Yo creo que vamos a ir cerrando por una cuestión de horario. Creo que los 3 casos han sido muy buenos. Nos llevamos las imágenes esas del eclabium y estos signos patognomónicos de la ictiosis. Creo que ya después de esto no se lo olvida a nadie. Vimos esta mega vejiga, que no toda mega vejiga que anda dando vueltas es obstrucción urinaria baja, así que bueno, cuidado, la importancia de la genética en ambos casos, y el cierre de este mielomeningocele con la tumoración, pero con estos hallazgos característicos a nivel de las imágenes de la cabeza fetal, del cerebro, de la fosa posterior, de los ventrículos. De hecho, esta malformación de Chiari es un requerimiento para el diagnóstico y para plantear la necesidad de cirugía, que también tiene importancia el diagnóstico prenatal genético antes de ir a la cirugía, y en la que en este caso, que incluso una paciente que se presentaba con miomas pudo ser operada exitosamente. Creo que eso espero que haya servido y que aunque sea, esto está enfocado a los residentes, a la gente en formación, para que se lleven mensajes. Han sido excelentes las discusiones. Le agradezco, por supuesto, a los discutidores, a Claudia Canizaro, Silvina Cisterna, Horacio Ayelo, por los aportes, a toda la comisión directiva de SADIP, que no puedo nombrar uno por uno, pero son todos notables y han estado excelentes con sus aportes. Les agradecemos mucho. Luis Fernández Miranda y Mercedes Uranga, que cuando llegan estos casos son los que se encargan, bueno, de reclutarlos, de estudiar un poco las diapositivas. Quiero animarlos a que nos envíen casos. Nos faltan casos, no llegan casos, no envían casos. Tenemos que salir incluso a buscarlos. Así que no piensen que no están a la altura. Manden los casos. Los vamos a ayudar con Luis Fernández Miranda y con Mercedes Uranga a que el caso quede bien para presentar. Y han visto que el ambiente es ameno, de discusión, es de los residentes para los residentes, o de la gente en formación para la gente en formación, apoyado por la comisión directiva de SADIP y de la Red Argentina de Medicina Fetal. Muchas gracias a todos. Gracias a Juan Lungui, que nos apoyó desde las redes con la difusión y ahora con el manejo del Zoom. Y tenemos una próxima edición en noviembre. Así que nada, estén atentos a las redes y les agradezco muchísimo la presencia a todos los que han participado hoy y a todos los espectadores. Muchas gracias. Y una cosita, Sabino, que me Claro, parece que sí. esto se pone el monio si lo publican, porque es patología rara, poco frecuente y enseña un montón, así que yo estimulo a la gente que presentó a que publiquen. Sí, gracias por la aclaración, porque estos fueron casos enviados, los dos, los dos primeros casos, la ictiosis arlequín fue enviada a SADIP y por eso nosotros estábamos en conocimiento del caso. Y el caso de la megavejiga fue enviado cuando Mario Palermo organizó las jornadas de Diagnomed con Ítalo Argentina y SADIP, y también se envió ahí. O sea, están publicados que sean en los colegios nacionales y por eso los conocíamos y sabíamos que estaban muy buenos ya de antemano. Así que gracias y gracias por la aclaración. Sabina, Bueno, una cosita, una dale, cosa, Mario. ¿no? Estos casos fueron tan lindos que si quieren, tenemos una semana o 10 días para que estos casos puedan estar publicados en el libro de medicina materno-fetal, que va a salir antes de fin de año, y que están todos ustedes como autores. Y allí hay una sesión de casos clínicos a cargo de Silvina Dotavio, que si ustedes me permiten, ella se pone en contacto con ustedes y estaría bueno que esté en un libro internacional donde el primer capítulo o el segundo lo escribe Kipros con Sabino. Así que va a estar sensacional. Así que bienvenidos en estos casos porque van a estar publicados. Así que Muy Juliana, buena. dale. Bueno, yo
Me retiro, muchas gracias a todos. Felicitaciones. Chao a todos. Gabino, y a Gracias, todos. Mario. Chao, nos Chao, vemos. Gracias, Mario. felicitaciones.